la base, origen, fundamento y causa de nuestro comportamiento, de lo que tengamos en cuanto a convicciones. Entonces así será nuestra conducta. Los principios rigen el pensamiento, lo que está acá, rigen la conducta, lo que hacemos, y rigen nuestros hábitos permanentemente con nuestras costumbres. Los principios anteceden a las acciones. Detrás de toda acción hay un principio o un antivalor. Siempre habrá algo. Es decir, que las cosas no se generan en las personas porque sí, sino que hay una razón de ser. Los principios determinan motivaciones e intenciones. La motivación responde a por qué lo hago, y la intención responde a para qué lo hago. Entonces, los principios, como dijimos, determinan motivaciones, por qué, e intenciones, para qué. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué hago esto? Entonces la respuesta la vamos a encontrar en las convicciones que tengamos. Ahora, el tema no es solamente tener unos principios. Sí, yo tengo principios, porque los principios no son exclusivamente bíblicos. Las sociedades de la antigüedad, los filósofos hablaban de virtudes, hablando acerca de los principios. Pero la palabra del Señor es rica en lo que tiene que ver con este tema, con los principios, la base, el fundamento de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos. Determinan motivaciones e intenciones. ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? Características de los principios: son permanentes, son estables, es decir, que no cambian, son de validez universal. Pusimos el ejemplo y dijimos que el amor es amor acá, es amor en Japón, es amor en Alaska, en todas partes es amor. Son inmutables, son efectivos, son innegociables, los principios no se negocian, son inquebrantables, es decir, si nos vamos en contra de los principios, nos pasará lo de aquel buque que mencionamos que iba dirigiéndose hacia el faro de San Sebastián. Los que estaban lo recordarán. Los valores: el valor es la calificación del principio. El valor establece el grado de importancia y el significado del principio. Los valores están muy relacionados con la cultura. En un país como Colombia, por ejemplo, ustedes saben que la vida en el grado de valores está muy abajo. Por eso el problema de violencia que tenemos durante tantos años. Pero hay países, por ejemplo, mencionemos Canadá, donde la gente se muere de vieja. Y las personas no pueden creer que en países como Colombia o en este momento México sucedan las cosas que suceden y que haya personas que tengan tanta hazaña para dañar a otros. No pueden entenderlo porque sus valores y su cultura están muy relacionados. La escala de valores varía de acuerdo al grupo cultural y social. En eso tiene que ver mucho la cosmovisión de la vida, tiene que ver mucho de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Tiene que ver mucho también la idiosincrasia de las personas, tiene que ver mucho la familia, la iglesia también, es decir, todo el entorno que nos rodea. Entonces, valores y cultura están muy relacionados, y de acuerdo a la cultura, en la escala de valores, los principios mejor varían en la escala de valores. Para alguien será muy importante la solidaridad, para otro lo es el individualismo. Valores y cultura: la ética situacional, la modernidad y nuevos conceptos del mundo evangélico implica que debemos cuidarnos de no dejarnos arrastrar hacia ese sistema llamado mundo, que la Escritura dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Aquí quiero recalcar un poco el tema de la ética situacional. Es aquel sistema ético de la modernidad, donde la gente se acomoda a las circunstancias. Si hay que sobornar, soborna; si hay que maltratar, maltrata; si hay que mentir, miente. Es la ética situacional. El Evangelio no nos permite que nosotros vivamos una vida dentro de ese sistema ético de la modernidad. El mundo evangélico también, en aras de depurar sus conceptos, más bien han caído en esa misma situación. De ahí que entonces estamos viviendo en una época donde la cultura nos empuja, la sociedad nos empuja, el movimiento religioso nos empuja, nos impulsa a no vivir una vida cristiana de acuerdo a principios y a valores bíblicos, sino que hay una reinterpretación de ellos. Algunos principios, vamos a repasar algunos que a veces son causa de discusión y desacuerdo, porque implican unas prácticas de vida que nos muestran muy diferentes al mundo que no conoce a Dios. Voy a mencionar unos 4 o 5 que todavía, por lo que noto, genera inquietudes. El uno dice, no, a mí me parece que es así; el otro dice, me parece que es de esta manera. Hablando de prácticas, la gente dice, no, pero no es necesario que seamos tan exagerados en esto. El hermano dice, mi pastor a mí me enseñó esto, pero va a otro lugar y el otro le dice, no, es que es... Entonces a veces se genera una cierta situación. Y el problema es que tratamos de definir las cosas con base no en lo que son los principios desde el punto de vista bíblico, sino con base en costumbres o tradiciones o otro tipo de cosas que manejamos. La pureza sexual. La Biblia provee principios que guían la conducta sexual del creyente y conecta esa conducta con la pureza sexual que se espera de un cristiano. La pureza sexual es un compromiso con Dios acerca de sus necesidades, deseos, pensamientos y acciones sexuales. Para una persona soltera, ese compromiso incluye la abstinencia de relaciones sexuales hasta el matrimonio. Para las personas casadas, significa ser completamente fiel a su cónyuge en sus pensamientos y acciones. Eso, si hay alguien que no conoce al Señor, escuchando eso le parece la locura más grande. Pero, ¿qué le pasa a esta gente? A estos mojigatos, a estos puritanos. ¿Cómo van a pensar de esa manera? Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña el mundo evangélico? El mundo evangélico dice, bueno, ya lo que pasa es que nos hemos desarrollado, hemos avanzado tanto que ya esto no es tan importante. Ya la gente vive en fornicación y no hay problema. Si se quieren bautizar, bautícenlos así. Ah, que viven en adulterio, eso no, para Dios no es tanto problema, bautícenlos así. Entonces, fíjense ustedes que sí se ha ido minusvalorizando el valor de estos principios. La pureza sexual en pleno siglo XXI sigue siendo un principio bíblico. En pleno siglo XXI. Dios ordena la pureza y prohíbe la impureza. La pureza es correcta, la impureza es errónea. La pureza sexual no solo glorifica a Dios, sino que es para nuestro beneficio y el de quienes nos rodean. El fracaso en el área de la pureza sexual trae consecuencias devastadoras no solo en la vida personal, sino a la vida familiar y a la vida de la iglesia. Creo que ustedes han visto muchos casos, ¿cierto? Entonces, no mencionemos ninguno, sino avancemos. La Escritura dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Otro principio, diferencia de sexos. Ustedes creo que vieron todos esa fotografía que se hizo popular por allá hace unos años atrás, 2008, de un hombre embarazado. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno,